Bien, entonces en la penúltima clase del curso, vamos a partir de la página 163. Ahora vamos a volver a temas como de las dos clases iniciales. Si ustedes se acuerdan, de las 2 o 2 y media clases iniciales, mirábamos a la Biblia desde afuera, con el lenguaje, qué sé yo, y todas estas cosas. Y después empezamos a ver cronológicamente libro por libro. Bueno, ahora se nos acabaron los libros, ¿ya? Entonces volvemos a mirar la Biblia desde afuera. Y el primer tema que vamos a mirar de la Biblia desde afuera es lo que se llama el canon. El canon viene de lenguajes antiguos, o sea, no es ni siquiera del latín, yo creo que debe venir del hebreo, esa parte no la tengo muy clara, pero no importa. Pero quiere decir vara de medir. O sea, viene la caña, por ejemplo, viene también, tiene la misma raíz. ¿Y por qué es vara de medir? Porque mide si un libro tiene ciertas características o no. O sea, es una lista. Y en este caso, lo que usó la Iglesia como vara de medir era si el libro era apto para ser leído en la liturgia, o sea, en la misa dominical, la cena del Señor, como se llamaba en esa época, o no. Por lo tanto, no era que se rechazaran libros. Entonces cuento de que se escribieron cientos de evangelios y después Constantino dijo que solamente iban a ser 4, qué sé yo, y todo lo demás. Eso es pamplina, absolutamente falso. Nadie rechazó nada. O sea, los libros que no entraron en el canon, que son los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento, sencillamente eran aptos y muy recomendados para ser leídos en la lectura personal. O sea, la Didaché, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta del Papa Clemente a los Corintios, esos documentos que vimos nosotros no entraron en el canon, pero nadie consideró que no fueran legibles. Sí, son muy valiosos, pero para la lectura personal. En la asamblea litúrgica vamos a escoger estos 27 libros. ¿Y por qué esos 27? Por una razón muy simple, porque la iglesia, o sea, las diversas comunidades eclesiásticas, en ese momento no había una iglesia centralizada todavía. O sea, el obispo de Roma, claro, era Cefas, ¿no es cierto? Pero la comunicación entre Roma y las demás ciudades era a lomo de mula, pues. Entonces no había esa centralización, había bastante más autonomía. Pero eh, lo que se dijo fue la iglesia, o sea, el conjunto de las iglesias locales, como vamos a ver ahora, en forma individual. Llegaron a la conclusión que estos 27 libros representaban las memorias, digámoslo así, de aquellos líderes, los llamaron los apóstoles, que habían conocido y visto a Jesús de Nazaret en la tierra. Y por lo tanto habían recopilado sus enseñanzas, las enseñanzas del Señor, digamos. En cambio, ni Ignacio de Antioquía, ni Clemente de Roma habían conocido al Señor, sino que habían sido discípulos de aquellos que habían conocido al Señor. Entonces esos libros no entraron en el canon. Ahora, ¿cómo se generaron los 27 libros? Bueno, ya hemos visto cada uno cómo se generó. Pero el aspecto de tradición oral fue muy importante para la formación de los diversos libros de la Biblia. De la Biblia Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Incluso para aquellas cosas que fueron escritas, como las cartas de Pablo, por ejemplo. Porque la tradición oral consistía en una especie de representación, hoy día diríamos una performance, porque muy poca gente sabía leer, pero poquísima gente sabía leer. Entonces, cuando se recibía un documento escrito
aunque fuera escrito, como una carta de Pablo, por ejemplo, y eso se leía en la asamblea, porque la gente no sabía leer. Habría uno que sabía leer nomás, entonces recibía la carta y la leía en una asamblea especialmente preparada para eso. O sea, se juntaba la gente el domingo siguiente que llegaba la carta de Pablo, por ejemplo, donde ellos celebraban la cena del Señor, y ahí se decía, mira, ha llegado esta carta de Pablo, y se leía en forma solemne y pública. Entonces, ahí también se creaba una tradición oral secundaria, pudiéramos decir así, que es que la gente que había oído a este erudito que había recibido una carta de Pablo y era capaz de leerla, empezaba a transmitirla a los demás de la iglesia después en conversaciones oralmente. Entonces eso es lo que se llama también una tradición oral secundaria. Hoy día no es así, porque si hoy día nosotros vamos a misa y nos leen una carta de Pablo y no la entendimos bien, por ejemplo, llegamos a la casa, agarramos una Biblia y la volvemos a leer directamente de la fuente. Pero en esa época no era así. O sea, llegaba la carta de Pablo, la leían, y si alguien no entendía mucho, le preguntaba después en la casa al vecino, oye, ¿qué entendiste tú acá? Entonces ahí se iba creando lo que se llama una tradición oral secundaria. Esto es importante porque independientemente que ya las memorias de los apóstoles se hubieran puesto por escrito, por ejemplo, Marcos ya escribió lo que había dicho San Pedro, sin embargo la tradición oral continuaba, lo cual también después afectaba un poco a los copistas, ¿no? Entonces los copistas empezaban a poner notas al margen, a veces aclaratorias, ¿no? Esto se entiende así o se entiende asá, ¿no? Que le habían llegado por tradición oral de gente que había estudiado el documento. Por eso que siempre se dice, la tradición oral es recitada, es pública, no es una cosa individual que anda corriendo solamente. Por eso es esencialmente comunitaria. Se propaga y se origina en las comunidades, en estas, digamos, performance o en estas representaciones que hacen que se generan cuando se juntan para comentar algún texto que les ha llegado o directamente el apóstol. Llegó el apóstol, llegó Pedro, por ejemplo, con su secretario al lado, Marcos, ¿no? Y se pone a predicar. Y algunos empiezan a tomar nota y esa prédica se expande oralmente. Y después, cuando a lo mejor Pedro se murió, le dicen a Marcos, oye, anota, escríbete todo lo que Pedro dijo. Entonces, es comunitaria. Y eso es muy importante, porque eso significa de que se pueden contrastar los testigos de esa tradición oral para ver si están todos de acuerdo que efectivamente eso es lo que dijo el mensajero. O sea, no es un secreto que se transmite de oreja a oreja. No, aquí como siempre es comunitaria, es pública, es en una asamblea, qué sé yo, etcétera, etcétera. Siempre la persona que después escribe y la transcribe, aunque sea semanas, meses después, incluso años, puede consultar a los otros que estaban ahí a ver, esto es así. O si escribe esa cosa, los demás que asistieron a esa representación pueden decir, sí, mira, esto que dice aquí es cierto, yo estaba. Y efectivamente, no, aquí se carrilló, o qué sé yo, etcétera. Por lo tanto, la tradición oral no puede ser subestimada en cuanto a su veracidad. Es quizás mucho más veraz, ¿eh?, que la información que nos llega ahora por las redes sociales o por los diarios o cosas por el estilo. Porque la comunidad está siempre viva y te puede decir, no, mira, esto que está escrito acá no es lo que yo oí, no es lo que se dijo, etcétera. Ahora, la responsabilidad principal a la hora de conservar y reproducir la tradición de una comunidad son los maestros o los ancianos.
Y estos servían de lo que se llama hoy día una biblioteca ambulante, porque ellos eran los que habían oído más estas tradiciones originales, por los testigos originales, y por lo tanto las podían relatar. Los maestros de la ley en los evangelios, que, que han adquirido mala fama, ¿no es cierto?, en nuestros tiempos, bueno, no eran tan de mala fama. Claro, había algunos que eran medio chuecos en sus intenciones, ¿no es cierto? Pero en el fondo eran eso, eran bibliotecas ambulantes. Como la gente no sabía leer, bueno, los documentos, llamémoslo así, ya escritos, estaban guardados en la biblioteca del templo. Y a lo mejor algunos, gente muy rica, podría tener un par de documentos, porque eran copiados a mano, que eran carísimos. Entonces, estos maestros de la ley eran bibliotecas ambulantes. El objetivo de ellos era ir sinagoga por sinagoga, transmitiendo ese conocimiento. Hoy día diríamos predicando, pero es que no es lo mismo, porque una prédica o una homilía es un comentario sobre un texto que todos podemos leer, y eso no es lo que pasaba en ese tiempo. En la biblioteca ambulante que decimos nosotros, que se dice ahora técnicamente, que es este maestro de la ley, era el que contaba lo que decía el documento. No es que lo comentara solamente, sino que lo contaba. Y era la única forma que la comunidad tenía de conocer ese testimonio escrito. Y por eso que la palabra apóstol muchas veces se usó no solamente para nominar a los 12, sino que era todo aquel que iba a contar esa revelación que había hecho Cristo, como, como se dice, una biblioteca ambulante que iba a diferentes comunidades y diferentes lugares mostrando el mensaje. No era solamente el comentario como son las homilías ahora. Por eso que es difícil decir y hablar de versiones originales. Porque ¿qué es una versión original? Si esta cosa iba creciendo, era como una bola de nieve que va creciendo, el mensaje que se va transmitiendo. ¿Cuál es la versión original? Además que el origen de esto es la predicación de Cristo, ¿no es cierto? ¿Y quién les asegura a ustedes que Cristo cada tema lo tocó una sola vez? Lo más probable es que no, lo haya tocado infinitas veces. Y al haberlo tocado infinitas veces, seguramente con palabras distintas. En ese sentido, es muy decidora el caso de la discusión que hubo, sí, mucho hasta hace menos de 50 años, cuando se vio que era una tontería lo que se estaba discutiendo, entre grandes especialistas de la Biblia, sobre cuál de las dos versiones de las bienaventuranzas era la original, la de San Mateo, que son 8 en positivo, o la de San Lucas, que son 4 en positivo y 4 en negativo. Eso ya se lo expliqué cuando vimos el tema de las bienaventuranzas. Y entonces ahí armaba una tremenda discusión si el original era lo que mostraba San Mateo y el original era lo que mostraba San Lucas. Bueno, la pregunta es, ¿quién asegura que el Señor predicó las bienaventuranzas una sola vez? A lo mejor cuando estaba en Cafarnaúm predicó la versión de Mateo y después cuando se fue a Caná de Galilea predicó la versión de Lucas. Entonces, es esa discusión que todavía se da un poco sobre todo en comunidades evangélicas. No, es que el original dice así. ¿Cuál original? ¿Cómo se puede saber que eso es original? ¿Cómo se puede saber que se fue predicado una sola vez? O sea, lo que podemos tener, sí, y lo que se busca en el estudio de los textos. Nosotros no vamos a ver el estudio de los textos porque es algo tan técnico que es una lata, pero eso se estudia. ¿Cuál es el texto más fiel que representa la enseñanza del Señor?
Bueno, el texto más fiel que se representa en la enseñanza del Señor, lo que se dice hoy día, es el más antiguo que no adolece de fallas textuales. ¿Qué son fallas textuales? Omisiones porque el copista se quedó dormido y se saltó una línea, por ejemplo. O cosas que pasan porque el copista que puso una palabra 2 veces seguidas, porque en ese momento se fue a tomar un café y no sabía dónde había quedado, entonces siguió copiando y se equivocó. Eso es lo que se llaman fallas textuales, que ocurren en cualquier situación de copia de cualquier documento. No necesitan ser bíblicos, pueden ser documentos de poetas griegos, qué sé yo. Y eso se estudia. O sea, hay especialistas que saben detectar fallas textuales en documentos antiguos y más encima también, dependiendo del idioma, se puede ver claramente qué es lo que es una falla textual y qué es lo que no. Entonces hoy día decimos, sí, el mejor documento para traducir, al hacer una edición de la Biblia nueva, es el más antiguo que tiene menos fallas textuales. Pero pretender que ese sea el original, no. No tiene sentido además, por el hecho de la tradición oral. Eso es para que les quede muy claro. Una discusión muy tonta también. No sé qué obispo en Alemania se le ocurrió decir hace poco que total, ¿para qué nos preocupábamos tanto de lo que decía la Biblia si, si en esa época nadie tenía una grabadora para ponerse delante de la boca a Jesús cuando predicaba? Bueno, eso es una tontería tremenda y es curioso que la diga un obispo, digamos, no sé dónde estudió, si sacó un estudio teológico serio el obispo, no. O sea, eh, ahí lo que vale es la tradición oral. Y la tradición oral es anterior a la resurrección. Porque ¿qué es lo que pasa? Se produce cuando alguien que escucha a un maestro, puede ser Buda o Jesucristo, Mahoma o el que sea, alguien que lo está escuchando, de repente oye algo que le llama la atención. Le llama la atención. Y eso le queda grabado en la cabeza. Y de ahí se empieza a correr la bola, como decimos nosotros en Chile. Entonces, se genera en el momento mismo. Pero normalmente, en el caso del cristianismo eso es evidente, se comprende y se reinterpreta eso que quedó grabado aquí, se interpreta cuando llega algo que al auditor le hace un shock, un shock. ¿Y cuál fue el shock? La resurrección. Eso está claro. O sea, cuando ven que Cristo que había sido asesinado de esa forma, va circulando por las calles, entonces ahí entienden, interpretan, pero interpretan lo que ellos ya tenían en la mente. O sea, la tradición oral se genera en el momento que ocurre el hecho que a alguien se le quedó grabado en la cabeza eso y le impactó. Pero después pasó un tiempo y esa cosa podría haber quedado en el olvido, no podría haber sido retransmitida. Pero resulta que se ve un hecho después, que es la resurrección, que dicen, caramba, o sea, aquí pasó algo. Este señor que dijo eso, que a mí me impactó, no era un señor común y corriente. O no, a lo mejor era un señor común y corriente, pero algo le ocurrió a él que no le pasa a los señores comunes y corrientes, que después de ser asesinados de esa forma, siguieron vivos. Entonces, ahí se reinterpreta, se entiende, se comprende eso que llamó la atención antes. Ahora, ¿cómo se genera? Bueno, sigamos con los puntos de esto, porque es bien interesante esto. No hay versión original. Ahora, la tradición oral también es una especie de combinación de diferentes grados de la firmeza y de la estabilidad. Uno tiene que comprender, tal como pasó con Q. ¿Se acuerdan de Q? Ya. El dicho del Señor
ese se transmite con absoluta fidelidad. Pero el entorno en que ocurrió normalmente se describe con palabras del que recibió, el que originó la tradición oral. Y eso se ve claramente en Q. ¿Se acuerdan que precisamente lo vimos? El dicho del Señor aparece exacto, exacto, tanto en Mateo como en Lucas. Pero la descripción de cómo lo dijo y por qué lo dijo y dónde lo dijo está hecha con el lenguaje de Mateo y en el caso del otro lado con el lenguaje de Lucas. Coinciden, dicen lo mismo, pero con palabras distintas. Entonces, esa es otra cosa que también se estudia técnicamente y que no es solamente para libros religiosos, sino para cualquier libro antiguo, la Ilíada también. Hay diferentes grados, ¿no?, de firmeza en lo que se transmite oralmente. Normalmente, la esencia de lo que dijo el original, eso tiene mucho más peso que no el entorno. Y eso es muy importante, porque cuando hubo unas escuelas de interpretación bíblica que usaban mucho la alegoría. La alegoría es algo que se supone que un texto tiene un sentido alegórico, un sentido que no es lo que se entiende literalmente. Entonces empezaron a salir estudios que, por ejemplo tonto nomás, pero para que ustedes tengan una idea, cuando el Señor dijo tal cosa, estaba sentado en la sombra de una higuera. Y le dan una interpretación tremenda a por qué era una higuera y no era un manzano. No, eso no tiene ninguna importancia. A lo mejor ni siquiera era una higuera, a lo mejor era un olivo, lo que fuera. Lo que se destaca siempre más importante en la tradición oral es la esencia del mensaje. Lo demás puede haber sido, como les digo, una higuera, un olivo, cualquier cosa. ¿No? El Señor estaba sentado porque estaba cansado y quería estar en un lugar bajo la sombra. Ahí nomás se puede llegar. No inventen alegorías donde no existen. Y eso es bien interesante porque el Apocalipsis, por ejemplo, normalmente se ha falseado mucho, o sea, no es que se haya falseado, se han hecho muchos comentarios muy equivocados sobre el Apocalipsis, porque se ha tratado de darle un sentido alegórico que, como vimos en las dos clases pasadas, no tiene. No tiene un sentido alegórico. Es un estilo apocalíptico escribir las cosas tal como se escribieron antes del libro de Ezequiel. Ustedes leen lo que ven la clase pasada, lo que convertamos. Prácticamente el Apocalipsis es una versión actualizada del libro de Ezequiel en 7 siglos. Entonces, no tiene sentido darle un sentido alegórico donde no se escribió con la intención de hacer una alegoría. En general, en los autores bíblicos, cuando hacen una alegoría, lo dicen. Les pongo una parábola, dice el Señor. Bueno, eso no significa que efectivamente a una señora se le perdió una dracma y barrió la casa y que él la conocía. No, es una parábola, ¿no?, que tiene un sentido alegórico. Por eso es que es bueno entender esto. No tiene, salvo que el autor diga que está haciendo una alegoría, no hay que interpretar alegóricamente los textos bíblicos. Ahora, ¿cómo se hizo esto en la práctica en el caso del Nuevo Testamento? Bueno, hay una tradición oral. Inicialmente hay una tradición oral. El Señor no escribió nada. En Mahoma, contrariamente a lo que dice la historia real, que está investigada, tampoco escribió nada. Zoroastro tampoco escribió nada. Pero sus discípulos tomaron nota, digamos así, oralmente, de las enseñanzas del maestro. Y en esta forma, como les digo, tipo performance, donde había muchos testimonios y muchos testigos que podían ver claramente
si lo que después se puso por escrito era efectivamente lo que había dicho el maestro o no. Ahora, ¿cuándo se puso por escrito esa tradición oral? Normalmente ocurre que se puso por escrito cuando empezaron estos testigos iniciales a fallecer. Entonces, para que no ocurriese que esa tradición oral se pudiera olvidar o se pudiera prostituir, digámoslo así, empezar a tener elementos extraños, se le encarga a alguien que a veces es desconocido, o sea, no es que sea desconocido, no deja testimonio de su nombre, en el caso de Marcos con Pedro sí, pero los otros puede que no, y ese escribe, ese pone por escrito. Y después en la comunidad misma, esa comunidad que se ha enriquecido con la tradición oral, que escuchó originalmente a ese maestro, en el caso de Pedro, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos, entonces da testimonio de que efectivamente eso contiene la tradición que escuchó del maestro original. Ahora, ese testimonio no es que a veces sí, hace una decisión formal, y hay veces que sencillamente el testimonio consiste en ver el número de copias que se sacaron de ese documento. Y ese es un testimonio muy útil, ¿eh? Uno lo mira medio como poco válido, pero es muy válido, porque era tan caro copiar un documento en ese momento, un documento que fue un libro, digámoslo así, un documento largo. Carísimo era, porque primero había que fabricar el papel y la tinta. O sea, el escriba tenía que fabricar el papel y la tinta y después copiarlo. Y si se equivocaba en una página, tenía que rehacer esa página completa, si era un códice. Entonces, era algo muy caro. No había Tipex para corregirlo. Entonces, si se sacaban muchas copias de ese documento, era un testimonio muy claro que esa comunidad tenía por muy importante ese documento, o sea, es un documento válido. Y después está el testimonio de que se usara en la liturgia. Entonces, eh, eso que dicen por ahí algunas personas militantes anticristianas, digamos, de que la iglesia recién en el siglo XV, en el siglo XVI, la iglesia católica hizo una lista oficial del canon y por lo tanto antes había infinitos evangelios, que se cosas por el estilo. No es cierto. O sea, la iglesia definió la lista oficial en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, por la amenaza que significaba el protestantismo, que tal como lo vimos cuando vimos las cartas de la segunda escuela de Pablo, en un momento Lutero pretendió eliminarlas del canon porque eran muy pro-católicas, la doctrina protocatólica, ¿se acuerdan ustedes? Entonces ahí, bueno, hicieron una declaración oficial, pero desde el siglo segundo, que esa lista, como lo vamos a ver ahora, no tuvo ninguna alteración hasta el siglo XVI. O sea, bueno, los abogados dicen, no sé qué dices tú, Felipe, pero los abogados dicen que las leyes se dictan cuando empieza a haber dudas sobre la corrección de algunos actos. Cuando todo el mundo está de acuerdo que tal, que qué sé yo, que matar es malo, no hay necesidad de dictar una ley, porque todos están de acuerdo que matar es malo, ¿para qué vamos a dictar una ley? Bueno, eso mismo pasó también con el asunto del canon. Ahora, ¿cuál es el texto inspirado? Es el que se consideró como el texto recibido. ¿Y cuál es el texto recibido? Porque eso no dice nada mucho. Bueno, el que podamos reconstruir más antiguo que no tenga errores textuales. Ahora, el texto recibido, curiosamente, vamos a echar en un tema que es bien divertido, pero ustedes lo entenderán bien. El texto recibido muchas veces no existe. O sea, es un texto armado. Porque, por ejemplo, el mejor texto más antiguo y sin errores en textuales, para el Evangelio de San Juan, por ejemplo,
para alguna idea, es un texto que contiene la mitad del Evangelio de San Juan, más o menos, y que es del año 120. Y no tiene muchos errores textuales, no tiene casi nada. Y ustedes se acuerdan de la clase correspondiente que el Evangelio de San Juan nos llevó la versión que conocemos por allá por el año 90. O sea, del año 90 al 120, son 30 años nomás, es fenomenal ese texto. ¿Ah? Pero el problema es que contiene la mitad nomás. ¿Y por qué contiene la mitad? Porque los ratones se comieron la otra mitad. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la otra mitad? Vamos al texto más antiguo que tenemos, la otra mitad, que no tiene errores textuales. Ya. Pero el otro texto es del año 190. Bueno, si no tenemos uno anterior, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el texto recibido que se usa para las traducciones hoy día del Evangelio de San Juan tiene la primera mitad de ese manuscrito del 120 y la segunda mitad de ese manuscrito del 190. Que no tenemos otro mejor. Entonces, en realidad, se dice, bueno, sí, el texto recibido, el que estamos usando, no existió. Porque o era todo el del 120, del año 120, o era todo del año 190. Pero aquí tenemos la primera mitad del 120 y la segunda mitad del 190. O sea, no van a encontrar nunca un manuscrito, por muy perdido que esté, que sea igual a nuestro texto que estamos usando como texto recibido. Bueno, pero eso es lo que ocurre. Los ratones se comen los textos, los manuscritos antiguos. Entonces, lo que se llama el textus receptus, que se usa para la confección de las traducciones de las Biblias hoy día, del Nuevo Testamento sobre todo, pero también en el Antiguo. En el Antiguo se preocupan los judíos, en el Nuevo Testamento se preocupan los cristianos. Es un texto que es armado con los mejores fragmentos que se encuentran para cada porción del Nuevo Testamento. Y eso lo hace una universidad, la Universidad de Münster, en Alemania, que lleva más de 120 o 150 años estudiando ese problema y coleccionando manuscritos, el texto recibido, el textos receptos del Nuevo Testamento. Y lo hace con una audiencia internacional, o sea, se saca una edición más o menos cada 10, 15 años de la Biblia del Nuevo Testamento en griego, que tiene los mejores trozos de los mejores manuscritos. Y eso es lo que se llama la Biblia de Aland y Nestlé. Igual que la leche nido, Nestlé, sí, lo mismo. Aland y Nestlé. Y estamos en la edición número 26 de eso. Y de ahí sacan para traducir a castellano, inglés, francés y todo lo demás. Por eso que ¿cuál es la versión original? También ahí tiene esa dificultad. ¿Qué es lo que dijo exactamente aquí? Mire, lo que tenemos nosotros como el texto recibido más antiguo y mejor calidad es esto. Bien, ahora, y eso es lo que se considera inspirado por la Iglesia Católica. Eso es lo que se considera inspirado. Ahora, no quiere decir que eso no signifique que haya que estudiar la prehistoria de ese texto, si es que se puede. Pero la Iglesia Católica se conforma con eso. Ahora, si se encuentra, por ejemplo, como pasó con el Antiguo Testamento, una colección como la de Qumran, que es extraordinaria, que tiene los manuscritos del Antiguo Testamento por lo menos más antiguos en 1000 años de los que teníamos antes del año 1950. Fantástico, ahí se va para atrás y se analiza todo eso y se ve. Pero bueno, eso ya es, si lo encontramos. Bien, ahora, de esto está claro que no tiene ninguna importancia que el supuesto autor del libro sea analfabeto, porque como hay un intermedio de tradición oral y después está por escrito, lo importante es que la comunidad haya certificado que ese escrito
refleja lo que dijo el predicador original. O sea, eso de término de apócrifo que se usa para algunos textos no es adecuado. Apócrifo quiere decir que lo escribió otra persona distinta a lo que aparece en el título. Pero el problema es que no sabemos si la persona que aparece en el título sabía escribir. O sea, eso no tiene nada que ver. Hay que entender el mecanismo de la tradición oral entre medio. Ahora, una vez que un escrito se dice que es canónico, de ahí para adelante no se le puede modificar ni una coma. Eso sí, pero ni una coma. Y eso lo dice el mismo Apocalipsis, que nadie cambie nada de lo que aquí se dice, ni una coma. Ahora vamos a ver un poquitito la historia ahora. ¿Qué pasó? La lista conservada más antigua de lo que la Iglesia aceptaba como palabra de Dios del Nuevo Testamento para uso litúrgico es lo que se llama el canon de Muratori. El nombre de Muratori no tiene nada que ver con el libro, la lista, porque es el nombre del arqueólogo que lo encontró. Nada más, se podría llamarse cualquier cosa. Pero la gracia de eso es que es de la mitad del siglo II, o sea, del año 150, y es en Roma, es romano. Incluye los 4 evangelios canónicos, pero ahí hay una diferencia bien interesante. Para los sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, los citan como que están en la lista de los que se pueden usar en la liturgia, sin ningún problema. En cambio, para Juan, tiene que dar argumentos de por qué lo dice. O sea, lo cual demuestra lo que habíamos conversado cuando vimos el Evangelio de San Juan, que costó un poco por este problema doceta que se generó, que fuera aceptado. Por eso que el autor del canon de Muratori para los sinópticos los pone nomás. En cambio, para Juan dice que también se puede leer en la liturgia, pero dando argumentos. Se tiene que rebatir a alguien que otros que decían que no. Después está también en esta lista el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, eso sí, con algunas exclusiones, la epístola de San Judas y la primera, segunda de San Juan y el Apocalipsis. Y lo curioso es que también incluye el libro de la sabiduría de Salomón, que nosotros lo incluimos en el Antiguo Testamento. Pero no incluye la carta a los Hebreos, la tercera epístola de San Juan, la de Santiago y las 2 de San Pedro. Ahora, ¿por qué no las incluye? La explicación más probable es porque es que no las conociera. Porque si ustedes se fijan, son todas epístolas judeocristianas. Y esta lista se hizo en Roma. Entonces, lo más probable es que no las conociera. Estaban en sus destinatarios, llamémoslo así, en Judea o en la diáspora judía. No se sabe por qué. Pero lo más probable es que sea eso. Pero este es el documento más antiguo que hace una lista. Es del año 150. Un poco más tarde, alrededor del año 170, aparece un escrito que nos ha llegado completo hasta acá, que se llama la Diatésaron, y la escribió Tasiano. El canon de Muratori no sabemos quién hizo esa lista, pero sí sabemos que es romana, porque cita hechos romanos. La Diatésaron de Tasiano es Siria, del año 170, y es una vida de Cristo. O sea, Tasiano se tomó el trabajo de hacer una biografía de Cristo basado en lo que se llama una armonía de los 4 evangelios del Señor. O sea, está claro para Tasiano que los 4 evangelios del Señor son nuestros 4 evangelios. No hay otros. Y entonces él hace una armonía con fines didácticos para las comunidades que él dirige. Una biografía. Entonces, ahí tenemos
claramente dos documentos que son entre el 150 y el 170 que dicen claramente cuáles son los evangelios. Y además las cartas de San Pablo, etc. Ahora, hay otros testimonios. En las Galias, o sea, lo que es Francia, y en Asia Menor, lo que es Turquía, por el año 180, los 4 evangelios conocidos son metidos en listas. 12 epístolas paulinas, falta de Filemón. La primera de Pedro, las 2 primeras de Juan, la de Santiago y el Apocalipsis. Esos ya eran absolutamente conocidos como libros canónicos en Galias, o sea, lo que hoy día Francia, y en Asia Menor, lo que es Turquía. Falta segunda Pedro y tercera Juan y Judas. Y eso lo sabemos por el testimonio de Ireneo de Lyon. O sea, estamos hablando del Ireneo de Lyon murió en el año 180, si mal no recuerdo. O sea, que esto tiene que estar más o menos del año 660, que está claro. Testimonio de Ireneo. En el norte de África, también por alrededor del año 200, testimonio lo da Tertuliano, un padre de la iglesia muy conocido en el norte de África, por el año 200, cita como escritura todos los escritos de nuestro actual Nuevo Testamento, excepto la segunda de Pedro, la de Santiago y las 2, 3 de Juan. Si ustedes se fijan, son todas también judeo-cristianas, y salvo la de Santiago, que es una carta más larga, la segunda de Pedro y la segunda y tercera de Juan son típicas cartas de 10 líneas, no más que eso. Ahora, lo interesante es que la epístola a los hebreos, que como dijimos cuando la vimos, es una carta muy importante, nadie sabe hoy día quién la escribió, a pesar que para los destinatarios era muy claro quién la había escrito. La epístola a los hebreos se la atribuye a Bernabé. ¿De dónde sacó eso Tertuliano? No lo dice. Pero capaz que tenga razón. Capaz que tenga razón. Poquito más tarde, del año 200, 210, tenemos el testimonio de Clemente de Alejandría, que cita unas 2000 veces textos que hoy día forman parte del Nuevo Testamento. Y por eso él tiene como canónicos los 4 evangelios, todas las epístolas paulinas, incluido Hebreo, y el resto de las epístolas, menos la tercera de Juan, segundo Pedro y Santiago. O sea, seguramente pasa, porque Clemente de Alejandría se basa bastante en lo que dice Tertuliano, porque los dos son de Alejandría. O sea, tenemos, eso es importante porque echa por tierra todas esas fábulas, ¿no?, de los infinitos evangelios que fueron prohibidos por Constantino en el año 325 y quemados. Eso es falso. Si ustedes se fijan, no era un problema de exclusión el canon, sino que, tal como vemos en el caso de lo que acaba de decir del canon de Muratori, eran los escritos los que tenían que ganarse la confianza de la comunidad. O sea, el canon se formó en un sentido positivo. El escrito es el que escrito aprobado es el que transmite lo que la asamblea dice que oyó al, al predicador original. El escrito tenía que ganarse la confianza. No es que hubiera ahí un conjunto de escritos y dijeron este no, este no, este no, este no, este no. No, al revés. A lo mejor había un conjunto de escritos, pero dijeron este sí. O sea, el escrito tenía que ganarse la confianza, no por exclusión. Y por supuesto eso ya estaba claro alrededor entre el 150 y el 170, 180. Y en esa época no había nacido ni siquiera la tatarabuela de Constantino. Entonces no le echemos la culpa a Constantino de que hizo esta marihuanza, esta maniobra oculta de excluir otras cosas de la iglesia. No tiene nada que ver. Ahora vamos a ver, vayamos al apéndice 2.
la página 177, porque vamos a hablar de los evangelios apócrifos. Sí, es bueno hablar de ellos. Estos evangelios apócrifos que han tomado mucha importancia, esto es una época que tomaron mucha importancia no hace mucho, cuando salió el libro, es el Código Da Vinci, no sé si ustedes se acuerdan. De ahí salió eso, de que Constantino había prohibido una serie de otros evangelios que decían la verdad de Cristo y que estaban ocultos en el Vaticano, y el Vaticano temblaba si se llegaban a conocer y cosas por el estilo. Eh, era costumbre en esa época hacer novelas en que hablaban de los temblores del Vaticano. El Vaticano no temblaba nada, esto está muy claro. Además que este tipo de estudios se hacen siempre interdisciplinarios e interconfesionales. Yo les hablaba de la Universidad de Münster, que hace el Textus Receptus en griego del Alan Nestlé. Ahí participan luteranos, participan anglicanos, participan católicos, participan griegos ortodoxos. Todo el que tiene un manuscrito, el que tiene algo que aportar, un estudio crítico del manuscrito, ahí participan. O sea, no hay esa teoría conspirativa que salen en esas novelas absurdas que salen de vez en cuando. Ahora, hay dos tipos de evangelios apócrifos. Unos que son populares, digamos, de origen popular, de origen anovelado. Pero una característica más importante es que empiezan a surgir desde el año 250 o el año 300 en adelante. O sea, son muy tardíos. Son por lo menos 200 años posteriores a los evangelios canónicos. No ha habido ni uno que sea de la misma época, que haya sobrevivido. Fíjese que Nicú sobrevivió, que no tiene nada de complicado, pero sobrevivió como dentro de los evangelios de Mateo y Lucas. Pero a nadie se le ocurrió seguir copiando Q, porque era mucho más interesante copiar a Mateo, copiar a Lucas, que no copiar a Q. Tenías mucho más información. Bueno, lo mismo pasó con estos evangelios, llamémoslo así, populares, la primera categoría. Ahora, ¿qué es lo que escriben de estos evangelios populares? Normalmente, o sea, los que nos han llegado copias, ¿no? Muy pocas, o sea, muchas de ellas, digamos, no completas, tratan dos temas: la infancia de Jesús o lo que hizo entre la muerte y la resurrección. Esos son los dos temas que tratan fuertemente este tipo de evangelios apócrifos, de tipo leyenda, pretenden ser históricas, pero son leyendas. Y basta leerlos para darse cuenta que es imaginería popular, imaginería popular, no, nada más. Veamos, por ejemplo, uno que es bastante interesante, que ha llegado hasta nosotros, creo que completo, que es el Evangelio del pseudo Tomás, de la infancia. Ustedes ahí además hay una edición crítica y bilingüe que en la nota 174 que pueden adquirir, o sea, no hay nada oculto de esto. Veamos lo que nos relata el Evangelio de pseudo Tomás. El niño Jesús, de alrededor de 5 o 6 años de edad, iba otra vez por medio del pueblo, y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra sus espaldas. Irritado, Jesús le dijo: no proseguirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el rapaz, el muchacho. Cayó muerto por haberle golpeado la espalda porque venía corriendo. Algunos que vieron lo sucedido dijeron: ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan hechos consumados? Y acercándose a José, los padres del difunto le increpaban diciendo: teniendo un hijo como este, una de dos: o no puedes vivir con nosotros en el pueblo, o tienes que acostumbrarlo a bendecir y no a maldecir, pues causa la muerte a nuestros hijos.
Tienen toda la razón los padres por lo demás. José llamó aparte a Jesús y le amonestó de esta manera: ¿por qué haces tales cosas, siendo con ello la causa de que estos nos odien y nos persigan? Jesús replicó: bien sé que estas palabras no proceden de ti, mas por respeto a tu persona callaré. Esos otros, en cambio, los padres del pobre niño muerto, en cambio recibirán su castigo. Y en el mismo momento quedaron ciegos los padres del niño muerto, que habían hablado mal de él. Bueno, ahí ustedes se dan cuenta que es evidente que eso es una historia que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, el autor, que debe haber sido un escribiente, un recitador popular, no muy culto, quería demostrar con tal certeza que el niño Jesús era divino, 100%, digamos, inventa este cuento que arroja un pobre chiquillo muerto, nada más que porque venía corriendo y le golpeó la espalda, y además sus padres ciegos. O sea, es evidente que esa cosa no tiene ni pies ni cabeza. Y así está lleno, ¿no? Este Evangelio de Santo Tomás y el Evangelio de Santiago también, que es de la juventud, de la infancia. Está lleno de estos hechos, digamos, pseudo milagrosos, que son bastante tontos. Me parece que en este pseudo Tomás también, que cuenta la historia que alguna vez nosotros, por lo menos los que ya tenemos 80 o más, nos la contaron en el catecismo cuando estábamos en el preparatorio, en la enseñanza básica, ¿no? A lo mejor Alberto se acuerda, había una revista, ¿te acuerdas, Alberto? Que se llamaba Vidas Ejemplares, ¿eh? Que eran puras fábulas. Bueno, esa historia también, que venía la Sagrada Familia en el burro, que se llama la Santísima Virgen, con la guagua y José llevando el burro, y llegan a Egipto, y llegan a Egipto, y llegan a Alejandría por esa avenida de las Esfinges, que tengo entendido que existe todavía en las ruinas, digamos, ¿no? Que es una avenida ancha que está llena de esfinges. La esfinge es típica de esos leones acostados con cabeza humana. Y bueno, llega José llevando el burro de la rienda y la Virgen arriba, sentada con la hueá en brazos, y a medida que van pasando por la avenida de la Esfinge, todas las esfinges se van autodecapitando, ¿no? Se les cae la cabeza por la majestad divina que pasa ahí. Bueno, lo más probable es que la avenida de las Esfinges que existe todavía hoy día haya tenido las cabezas decapitadas porque las rompieron las invasiones bárbaras, qué sé yo. Pero no porque haya pasado el niño Jesús ahí y se hayan autodecapitado las Esfinges. O sea, bueno, ese tipo de cosas son las que muestran estos apócrifos de, de la infancia. Hay otro apócrifo también que de esta de la etapa del relato, perdón, de lo que ocurrió entre la muerte y la resurrección del Señor, que es el de Pedro. No lo cito acá, pero también. Y que habla de cómo surgió cómo se vio la resurrección. Y habla de que hubo el terremoto, por supuesto, un terremoto que botó la piedra, y de adentro del sepulcro salió la cruz caminando, como Toy Story de Disney, más o menos, ¿no? Promulgando la resurrección, y esa cruz caminando, después salió el Señor. Bueno, también es bien imaginativo, digamos, esa cosa no sé de dónde salió, digamos, pero bueno, cosas que se inventó a la gente después de 3 o 4 siglos, 3 siglos después de los evangelios sinópticos, los sinópticos, digo yo. Ahora, más interesante que esos evangelios populares, apócrifos, son una biblioteca gnóstica, no agnóstica, gnóstica, que se encontró en Egipto en el siglo IV, y que son manuscritos del siglo IV.
están escritos en copto. El copto es el idioma que se hablaba en Egipto en la época de los faraones, digamos, pero que se escribía ya no con jeroglíficos, sino con letras griegas. Esa es la diferencia entre el idioma egipcio antiguo, que escribieron jeroglíficos, o sea, con ideas. Los jeroglíficos expresan ideas, más o menos como el chino también, cuando se escribe. En cambio, ahí ya lo escribían fonéticamente, con letras griegas. Por eso se habla copto. Y esto está, en la biblioteca se encontró en un lugar que se llama Nag Hammadi, cerca de Luxor. Si alguien ha ido a Luxor, ahí queda cerquita. Luxor, donde están esos templos de la época de Ramsés II, que son impactantes. Y están todos publicados, como de costumbre. Ahora, son del siglo IV. Y el problema que tienen una influencia de un enfoque religioso que se llama gnosis, que significa el conocimiento, ¿no? Bueno, ahí yo en la página 178 le digo todos los manuscritos que se encontraron ahí. Hay algunos que son pseudo-bíblicos, como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los egipcios, de María, de la verdad, qué sé yo, etc. Y otros que no tienen nada que ver, que son tratados filosóficos. Ahora, ¿cuál es la característica de la gnosis? La gnosis es una simbiosis, ya sea entre el cristianismo, o el judaísmo también, y las religiones, digamos así, de la gente culta de esa época, que eran o la griega o la persa. Entonces se dan cuatro combinaciones: cristianismo con religión grecorromana, cristianismo con religión persa, judaísmo con religión grecorromana o judaísmo con religión persa. Y el asunto era lo que hoy día así de la gente que se declara progresista, ¿eh? Que es un término, ¿no? Que yo soy políticamente progresista, que es bien absurdo porque el progreso se ve después históricamente si esas ideas trajeron progreso o no, pero no se declaran a priori. Bueno, pero ese es un concepto que viene también de la época del siglo IV. La gente culta de esa época encontraba al cristianismo y al judaísmo también como una religión bárbara. O sea, le encontraba muchas gracias, así, muchas ventajas, sobre todo en el aspecto moral, pero era una religión de los bárbaros. O sea, no podía ser real el cristianismo por una razón muy simple, porque los dioses no se dejan crucificar, pues no me vengan con ese cuento. Los dioses son dioses. Cuando algo les molesta, tiran rayos de arriba, qué sé yo, y destruyen a los que los molestan, etcétera, etcétera. Entonces hacían una simbiosis, una mezcla de religión fundamentalmente griega o persa, pero griega es el que más se dio, con la moral cristiana. Y mezclaban las dos. Entonces eso era una religión aceptable por la gente ilustrada, la gente culta de esa época. Ahora, por eso les digo, era el progresismo en esa época, la gnosis. Y con fuerte influencia del dualismo neoplatónico. Por eso que se encuentran en esta biblioteca de Nag Hammadi también tratados de Platón. Y en el fondo el dualismo significa que dividen al ser humano en un ser humano espiritual y un ser humano material. Y ahí también la divinidad se divide en son dos polos, son dos divinidades simultáneas. El Dios espiritual, que es inaccesible, invisible, perfecto, cuyo enviado sería Jesús de Nazaret, y el Dios material, que también se llama el demiurgo, que es el creador de la materia y de la naturaleza, y es identificado como el Dios del Antiguo Testamento, un Dios guerrero, dominador, qué sé yo, de los fenómenos de la naturaleza. Y obviamente el Dios bueno es el espiritual, frente a lo material. Y hay desprecio de lo material, porque viene del demiurgo, el Dios que no es perfecto. Por eso que
se despreciaba a la humanidad de Cristo también, se negaba, porque lo material venía del demiurgo, porque el demiurgo es el que sale en el Antiguo Testamento que había creado al ser humano. En cambio, el Dios espiritual era un Dios oculto que solamente Jesucristo lo vino a revelar. Y por lo tanto hay mucho ascetismo, ¿no? Se predicaban esas gnosis contra el matrimonio, contra las relaciones sexuales, contra todo lo material, porque venía del demiurgo. En cambio, todo lo que era espiritual, ascético, desprecio de lo material, desprecio de los bienes materiales, etcétera, eso venía del Dios positivo, del Dios espiritual. Por eso es que es bien curioso, porque el ascetismo, o sea, gente que vivía en el desierto, digamos, por años y años, comiendo solamente langosta, eso lo encontraban fantástico. Ahora, la cosmología de estas religiones de la gnosis era muy elaborada y se hablaba de esferas celestiales que estaban sometidas a ciertos poderes que los llamaban eones, E-O-N-E-S. Y esos poderes, esos eones, estaban a cargo de divinidades intermedias que les llamaban arcontes. Ahora, las reglas del comportamiento humano no estaban en base a la moralidad de los actos, sino en base al seguimiento que tú hacías a una de las dos divinidades. Por lo tanto, era un acto amoral. No es ni antimoral ni inmoral, es amoral, porque las dos divinidades estaban en un estado equivalente. Acuérdense que todo esto es mezcla, meten ahí la religión greco-romana también, porque había multitudes de dioses, porque todos estaban en el Olimpo, no había problema, unos eran buenos y otros eran malos. Bueno, aquí también la divinidad espiritual y la divinidad material, el demiurgo, eran equivalentes. Entonces uno hacía una elección, yo voy a seguir a este, y el otro hacía una elección, yo voy a seguir a este otro. Pero eso era una decisión amoral, y no estaba basada en moral, sino que estaba basada a qué divinidad, que eran equivalentes, tú querías seguir. Por eso el contraste con el cristianismo apostólico es tremendo. Porque el cristianismo apostólico, la asimilación del hombre a la divinidad espiritual, no es, se logra por un comportamiento ético. En cambio, en la gnosis se logra por un conocimiento de verdades secretas, cuál te convence más, este o el otro. Por eso que hay muchos tratados esotéricos en la gnosis. Ahora, el profeta máximo del Dios espiritual sería Jesús de Nazaret. Pero Caín, Judas Iscariote y otros serían profetas del Dios material o el demiurgo, sin que eso significase una calificación moral negativa de su comportamiento. Ahora, obviamente los evangelios gnósticos no valorizan para nada los siguientes aspectos: el compromiso de Jesús por el reino de Dios y los pobres y desposeídos. Bueno, los pobres y desposeídos no es que sean pobres y desposeídos, ¿no? Ellos escogieron la materialidad. Ellos escogieron adorar al demiurgo y tienen pleno derecho, punto. Entonces, ¿para qué preocuparse de ese problema? La encarnación tampoco la aceptan, porque eso lo hizo auténticamente humano, y el mundo material para los gnósticos era negativo, porque venía del demiurgo. Lo mismo la cruz. Jesús no se entrega por amor a la humanidad, porque no tiene sentido el docetismo. Y no hay ningún compromiso ético con seguir a Jesús, sino que el compromiso es de conocimiento de verdades reveladas. Veamos un ejemplo. El Evangelio de María. Este lo usó mucho, este es el autor del Código Da Vinci. Ahora, el autor del Código Da Vinci, para hacerlo más impactante,
dijo que era el Evangelio de María Magdalena. No, este Evangelio de la María que se refiere a la María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. Y lo que pretende decir este Evangelio es el cuchicheo que tuvieron María y Jesús cuando fueron invitados cuando Jesús fue invitado a almorzar a la casa de Marta, María y Lázaro. Ustedes se acuerdan lo que dice San Lucas, ¿no sé? Todo San Juan también lo repite, en que María se pone a conversar con el Señor y la pobre Marta tiene que dedicarse a toda la pega de preparar el almuerzo, preparar la mesa, preparar todo, digamos. Y entonces al final se molesta Marta y le dice al Señor, María, le dice al Señor, ¿por qué no le dice a María que me ayude? Yo no doy abasto. Y el Señor la mira y le dice, María, Marta, Marta, te preocupas mucho, María ha escogido la mejor parte. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, entonces este evangelio lo que trata es de explicar ese cuchicheo que tuvieron el Señor con María, y qué es lo que le dijo. Y entonces revela verdades secretas sobre el funcionamiento del cosmos que Jesús le habría contado a María de Betania cuando fue invitado a comer a la casa de Marta, María y Lázaro. Y lo curioso, tenemos un fragmento, ¿no? Lo curioso es que este evangelio como que muestra todas estas cosas raras del estado del alma que quiere llegar, no se sabe si después de la muerte o durante la época que esté viva, al séptimo cielo donde está el Dios bueno. Tiene que pasar por 6 esferas distintas. En cada una hay un arconte que le hace preguntas para ver si la deja pasar. Y ella le responde con la respuesta clave, ¿no? O sea, eso uno le recuerda las famosas passwords de la computación, digamos. Si no sabe la password no puede entrar, ¿ah? A diversos sitios. Bueno, aquí más o menos lo mismo. El alma tiene que darle una clave y ahí la deja pasar. Veamos. La concupiscencia. Ese es un arconte que estaba en un cielo de un cierto orden numérico, la concupiscencia, y le lanza la pregunta al alma para ver si la deja pasar al cielo más alto. La concupiscencia dijo, no te he visto bajar y ahora te veo subir. ¿Por qué mientes si me perteneces? El alma respondió diciendo, yo te he visto, esta es la clave, esta es la password. Yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Por la vestimenta que era tuya no me reconociste. Y una vez dicho esto, el alma se apartó con alegría y seguidamente cayó en manos de la tercera potestad llamada ignorancia. O sea, le dijo la respuesta correcta, que era, yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Por la vestimenta que era tuya no me reconociste. Y con eso la concupiscencia lo deja pasar y pasa a la esfera siguiente, que es la ignorancia. Entonces, esta interrogó al alma diciendo, le hace la pregunta, ¿a dónde vas? En maldad estás atenazada, puesto que estás dominada, no juzgues. Y el alma ahora le da la respuesta correcta. ¿Por qué me juzgas a mí si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado. No he sido reconocida, pero he sabido que el universo está siendo disuelto, tanto en las cosas terrenales como en las celestiales. Y aquí de nuevo se abre la puerta y puede pasar a la etapa siguiente. Bueno, ustedes comprenden que esto no tiene nada que ver con lo que cuentan los evangelios canónicos, o sea, es una imaginación creadora tremenda, pero también es difícil pensar, pero fíjense que esta gente, estos gnósticos, fueron el peligro más grande de la iglesia en esta época. O sea, arrastraron a mucha gente. ¿Y por qué? Porque era ese progresismo, el mezclar la filosofía y la sabiduría y la religión greco-romana con esta religión barbárica que era el cristianismo, según ellos pensaban. Hay que tener cuidado con a veces con esas cosas que se autodeclaran progresistas, porque las modas del progresismo varían. O sea, esto fue muy importante en el siglo IV, tercero, cuarto.
pero ya para el siglo V ya no existía nada de todo esto, y el sexto menos. Y en el epílogo, después que cuenta todas estas cosas mucho más largas, esto es un extracto nomás, dice, después de decir todo esto, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta acá. O sea, para decir, no, hasta aquí me dijo, hermano, no me estoy carrileando. Entonces Andrés, el apóstol, habló y le dijo a los hermanos, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho esas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. O sea, parece que por lo menos al apóstol Andrés no le sonaba muy verídico. Bueno, y el último caso que les voy a contar para que ustedes vean, el caso del Evangelio de Judas, que también fue, si ustedes se acuerdan, el National Geographic hizo una campaña que hasta inundó de propaganda las estaciones del metro de Santiago hace como 10, 15 años atrás, no sé cuánto tiempo fue, para la época de Pascua de Resurrección. O sea, siempre estas cosas, estas campañas así raras, las tiran en la época más o menos como de Semana Santa, así como pseudo espirituales, para que la gente recuerde la pasión del Señor. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque son exactamente lo contrario. Esto fue en el año 2006. En la nota 177 hay un estudio que hizo el New York Times, bastante interesante para ver toda esta chacota que sacó la National Geographic en el año 2006. Bueno, a ver, relata largas cosmologías llenas de arcontes, eones y todo tipo de espíritus. El papel de Judas es realzado frente a los otros apóstoles, los que aparecen como seguidores del Dios del Demiurgo, o sea, los 12 apóstoles, los 11 restantes son seguidores del Demiurgo, o sea, el Dios material, siendo Judas el único que comprende la misión de Jesús como enviado del Dios espiritual cuando confiesa, tú has venido del reino inmortal de Barbelo. A lo que en retribución entonces Jesús le dice, quédate lejos de esos otros y yo te explicaré a ti solamente los misterios del reino. Muestra un Jesús muy elitista y muy irónico y despreciativo con los demás apóstoles, ya que su enseñanza es de tipo cosmológico. Aquí yo tengo los textos completos de todos estos apócrifos, o sea que he escogido algunas partes, ¿no? Pero vean ustedes, para dar un ejemplo. Dijo Jesús a Judas Iscariote, o sea, cuando Judas Iscariote reconoce que él es el hijo del Barbelo, que el Barbelo es un nombre que se le da a un arconte por allá del Dios bueno. Entonces, cuando Judas reconoce eso, Judas, como le dijo, ven acá y te contaré yo a esto, aléjate de los otros, que no saben nada. ¿Y qué es lo que le dice? Aquí escogí un texto más o menos largo. Ven para que te instruyas sobre lo que no ha visto ningún hombre, porque existe ahí un gran eón ilimitado, cuya magnitud, generación alguna de ángeles ha visto, en donde hay un gran espíritu invisible, y se manifestó allí una nube de luz que dijo, que aparezca un ángel como mi auxiliar, y surgió desde la nube un gran ángel, autogenerado divino luminoso, y a causa de él otros 4 ángeles procediendo de otra nube, y fueron auxiliares para el ángel autogenerado. Hizo aparecer 72 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu. Las 72 luminarias, ellas mismas hicieron aparecer 360 luminarias en la generación incorruptible, de modo que para cada uno su número fuera de 5. No sé dónde sacan los 5, pero en fin. Y sus padres fuesen los 12 eones de las 12 luminarias, y de acuerdo con todos los eones, con 6 cielos para cada uno, de modo que hubiera 72 cielos, y de acuerdo con cada uno de los 5 firmamentos, que suman 360 firmamentos.
Bueno, consejo, no gasten plata comprando libros sobre los apócrifos, porque se van a encontrar puros relatos de esto. Y lo peor es que para tener una buena versión de apócrifos con la introducción histórica correspondiente y todo, claro, los libros que los tratan son bastante caros. Los que son baratos son los divulgativos, que no dicen nada de la historia del texto ni dónde se encontró ni ninguna cosa. Pero yo creo que con esto les queda más o menos claro de que se está tratando todo esto, toda esta chimuchina, digamos. Ahora, que en, en el caso de Judas hicieron daño, claro que hizo daño en la National Geographic. Que como les digo, yo me acuerdo que las estaciones del metro estaban todas con unos papelógrafos enormes pegados ahí, que el descubrimiento sensacional, el Vaticano está temblando, qué sé yo, cosa por el estilo. ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, pero igual pasó con el caso del Código Da Vinci, con el caso del Evangelio de María. Así que la pregunta está claro, la iglesia primitiva tenía sumamente claro este asunto de cuáles eran los escritos que venían de algún apóstol y que otros no venían de algún apóstol. Ahora, aquí alguien me hizo una pregunta que parece que es bien interesante que la voy a contestar al tiro. A ver, ya siempre se me olvida cómo diablos aquí. Se pregunta, chat 1. Aquí. Sebastián, ya. ¿Qué pasaría si hoy se encuentra algún texto más antiguo que los más antiguos actuales que componen los 27 libros y que difieren en algún aspecto de los aceptados como oficiales? Buena pregunta. Eh, Siempre está la duda de qué pasa si se encuentra el Evangelio de Mateo en hebreo. Pues ese sería así el vocato di cardinale que podríamos encontrar, porque según se acuerda lo que decía Papías, se lo escribió en hebreo y alguien lo tradujo al griego. Y esa traducción fue más bien una reelaboración, porque tal como yo les conté, para que se pudiera meter ahí la fuente de Q, quiere decir que ya estaba traducido al griego, porque si no, no se habría podido identificar Q. Si uno hubiera estado en hebreo y el otro hubiera estado y Lucas hubiera estado en griego. Hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Y no ha ocurrido a pesar que hay algunas, a pesar que se encuentra con algunas diferencias que se podrían dividir en dos tipos, mayores o menores. De hecho, los manuscritos que tenemos hoy día, por ejemplo, de las nuevas Biblias, o sea, Biblias editadas desde el año, no sé, 1990 en adelante, en el Nuevo Testamento me refiero, son mucho mejores que las que habían antes, porque la Carcolunga y todo eso. Ahora, en las diferencias mayores hasta ahora no ha ocurrido nada que no sea explicable por fallas textuales. O sea, se suprime una línea, pues. Bueno, está claro, el tipo se fue a tomar un café y siguió copiando y se soltó una línea. Y en las diferencias menores no se ha encontrado nada que signifique cambio doctrinal, absolutamente nada. Yo les hablé, por ejemplo, que en el caso del Evangelio de Juan hay muchos manuscritos que no traen el relato de la mujer adúltera, ese que dice que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Pero también les dije que la estructura lingüística de ese relato no tiene nada que ver con Juan, sino que tiene que ver con Lucas. O sea que es muy probable, y les puse ahí, incluso si ustedes repasaron los apuntes, donde cabería perfectamente bien el Evangelio de Lucas. O sea, es muy probable que algún copista que estaba copiando los dos evangelios le traspapeló una página y la pasó de Lucas a Juan y de ahí salieron todas las copias de Juan que tenemos hasta ahora, menos otras que venían de otro copista que no la tenían. Bueno, pero tampoco trae ningún problema doctrinal eso, al contrario, es muy bienvenido porque si no, no tendríamos ese relato que es perfectamente coherente con la enseñanza del Señor.
Yo creo que lo que puede ocurrir, Sebastián, y ojalá ocurriera, es que aparezcan relatos de hechos o dichos desconocidos del Señor y que encajen, y que encajen. Y en el caso del original griego de Tomás, yo les hablé del caso de la mujer que llevaba un cántaro de harina en la cabeza, ¿se acuerdan? Esa cosa no se considera inspirada, porque no está en los evangelios canónicos, pero se considera como muy probable que venga de la enseñanza del Señor. No hay que olvidarse que el Evangelio de San Juan termina con una frase que es muy decidora de eso, o sea, muchas otras que aparecen en los dos finales, antes del epílogo y después del epílogo. Muchas otras cosas hizo el Señor que no están contenidas en este libro y que si las pusiéramos todas por escrito no cabrían todos los libros en la tierra, algo así dice. Y es obvio, porque una persona que está 3 años predicando todos los días debe haber hecho muchas más parábolas y debe haber hecho muchas más enseñanzas de las que quedaron cristalizadas. ¿Y por qué quedaron cristalizadas estas? Bueno, porque había más llegaban de diferentes fuentes muy conocidas de la iglesia primitiva. Y porque, insisto, era muy caro hacer libros largos. O sea, los evangelios son libros que deben tener, ¿cuánto? No, 20 páginas, no deben tener más. ¿Y por qué no hicieron un relato de 200 páginas? Bueno, ¿y quién pagaba eso, digamos? O sea, ¿quién escribía todo eso? ¿Quién recopilaba todo eso? ¿Y quién después lo dejaba para ser copiado? Porque la única manera era copiado por infinitas manos. Por eso que se trataba mucho de hacer cosas bien condensadas, que fueran a lo esencial, que fueran de rápida copia, ahora rápida que podía demorar 3 meses, no era fácil, entre fabricar el papel, fabricar la tinta y copiar. Pero bueno, se podían sacar, un escribano a lo mejor podía sacar 4 copias al año, 5 copias al año. Eso era lo que se privilegiaba. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? No te sabría decir, pero yo creo que cada vez más extraño, menos posible. Lo que sí que puede salir a lo mejor algo que venga redactado un poco más largo y que aclare a lo mejor algún sentido. Pero en general, todos los especialistas en textos están de acuerdo que los textos más cortos son lo más probable que sean los más originales. O sea, si un copista copia, digamos, le agrega algo de su cosecha, lo más probable es que le agregue. Pero es raro que un copista en ese momento, que andaba con el entusiasmo de copiar lo que había dicho el señor, reduzca. La lógica te dice que lo más probable es que si quiere hacer algo novedoso, le agregue cosas. Entonces, cuando hay dos manuscritos que ven el mismo relato, uno más corto y que lo dice completo, y otro más largo, más verborrágico, normalmente el verborrágico se piensa que es una reelaboración del otro. Como les digo, hay toda una ciencia de esto que es muy consensuada, digamos, que lleva unos 50 años que están haciendo este tipo de cosas. Bien, vamos a llegar acá porque no saco nada con empezar lo nuevo. Y la próxima clase, pues, queridos amigos, sería la última, Dios mediante. La haremos desde Santiago como de costumbre. Y parece increíble, ¿eh? ¿Cuándo partimos? En mayo, creo. El caso de que 20 clases, digamos, todos los sábados. Y bueno, llegamos más o menos siempre los mismos, gracias a Dios, todos bien. ¿Eh? Y ya nos queda una sola. Bueno, a ver, vamos